Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 13. Daniel 9, 13. Dice la palabra: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Señor, te damos gracias, te damos honor y gloria a tu santo nombre en esta mañana. Gracias por permitirnos estar en tu presencia, en tus atrios, Señor, reconociéndote con nuestras alabanzas a ti. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos hables tu palabra y verdad, nos sea ministrada la vida que hay en tus palabras, en el nombre de Jesús. Amén. El castigo que anunciaba la ley de Moisés se cumplió tal como estaba escrito. Sin embargo, nosotros no cambiamos nuestro mal comportamiento. Al contrario, seguimos ofendiendo al Señor, nuestro Dios, y no obedecimos su verdad. El Señor nuestro Dios estuvo atento y nos envió la desgracia, pues el Señor es justo en todo lo que hace y nosotros no le obedecimos. Bien, aquí vemos estas palabras que están dentro de lo que se enmarca como la oración de Daniel por su pueblo. Daniel, como hemos estado mirando, es un muchacho que es de los cautivos de Judá, una persona que tenía cierta, condición de nobleza en Judá, en los años en los que Nabucodonosor inició su asedio a la ciudad. Finalmente la sitió y la tomó, derribando toda la infraestructura de la ciudad. Entre esa infraestructura, uno de los hitos más importantes, infraestructuralmente hablando y religiosamente hablando, de aquel tiempo era el templo de Salomón, el primer templo, ¿sí? Este Daniel es tomado por los generales de Nabucodonosor junto con otras personas de la tribu de Judá, y los llevan cautivos a Jerusalén, a Babilonia, de Jerusalén a Babilonia. Ahí estaría un tiempo bastante largo. Daniel finalmente moriría allí. Pero Daniel se muestra muy entendido en la búsqueda de Dios. Él entendía que la situación no se podía evitar, la situación de desgracia en la que iba a caer Jerusalén y Judá, ¿sí? Por causa del pecado y la infidelidad a Dios que hasta ese momento se había estado presentando de forma muy acentuada en Jerusalén y en Judá, y que sencillamente Dios tenía que hacer su voluntad en castigar a Judá y Jerusalén en su maldad, y también a Israel, por supuesto, en general, ¿no? Pero él no muestra indiferencia frente a eso, es decir, él siente dolor por su nación, por su comunidad, por su ciudad. Uno puede notar en los versos que lee del libro de Daniel que no es como que indiferencia a la desgracia que iba a vivir Israel y esta ciudad Jerusalén, sino interés, dolor, ¿sí? Podemos decir una cierta compasión. A pesar de que él, digamos que por la gracia de Dios, esquivó el destino desafortunado de mucha de la gente de Judá, es decir, él fue tomado, elegido de entre la gente de Judá y Jerusalén, para que hasta al final del día les fuera bien. Es decir, ¿qué le iba a pasar a Daniel si él, es decir, si
si analizamos lo que le estaba pasando en su vida cuando lo escogieron los generales de Nabucodonosor, pues que iba a ser llevado a Babilonia, iba a ser educado en la lengua y en las tradiciones y cultura del pueblo caldeo, de los babilonios, y finalmente iba a servir a la corte del rey Nabucodonosor. Nada mal, digo yo, ¿cierto? O sea, cuando uno ve eso dice, no, pues este fue de los que le fue bien, ¿sí? Otros no la pasaron tan bien, es decir, en Jerusalén y en Judá se quedaron algunos que tuvieron que pasar, por ejemplo, un periodo de hambre drástico por cuenta del sitio militar que les estableció Nabucodonosor, es decir, cerró la ciudad para que no hubiera ni entrada ni salida de nada de los suministros. Imagínese usted el hambre que se puede generar allí, para ablandarlos, digamos, y que cuando finalmente tomaran la ciudad, pues ofrecieran una resistencia mínima, como fue el caso. Con todo, Judá y Jerusalén trataron de pelear hasta el final, ¿no? En una exhibición de torpeza de lo que es del entendimiento de la voluntad de Dios. Es decir, ellos no entendían que en este caso, en esta guerra, en esta dificultad, Dios no estaba de parte de ellos, ¿no? Pero ellos no lo entendían así, ¿sí? Ellos pensaban, el pueblo de Judá y Jerusalén pensaba que Dios pues iba a estar con ellos. Y lo que es peor, porque digamos no se muestra esta dependencia de Dios, sino que hicieron alianzas con algunos pueblos, entre ellos Egipto, para tratar de darle pelea a este rey Nabucodonosor. O sea, una falta de entendimiento tremenda de que Dios estaba en ese caso, en esa guerra, en ese momento, en contra de Israel, de Jerusalén y de Judá, ¿sí? Que no podían esperar que los libraran y que los dejara, digamos, intactos y que quizá les preservara la soberanía nacional y todo lo que viene con ello, ¿no? La posibilidad de prosperar. Ellos no lo entendieron, ¿sí? Estaban, digámoslo así, muy desorientados espiritualmente. Sus reyes, Sedequías, Joacim, muchos, muy desorientados en aquel tiempo. No sabían interpretar que Dios ya estaba, digamos, enviándoles un juicio, un castigo por su infidelidad, por su desobediencia, ¿sí? No lo entendían así, no lo interpretaban de esa manera. Daniel, en cambio, él sí lo interpretaba bien, porque seguía cuidadosamente las profecías de Jeremías. Mire qué detalle este, ¿no? A pesar de que Daniel se convierte más adelante, ya estando en Babilonia, en un profeta supremamente visible, a quien se le confía, por ejemplo, la profecía de las 70 semanas de Daniel, que es escalofriantemente exacta para predecir la venida del Mesías en Israel. A pesar de eso, él antes de eso es un observador y seguidor de las profecías de Jeremías, ¿sí? Porque en alguno de los versos de Daniel usted se va a dar cuenta que él se pone juicioso a ver cuándo se iban a cumplir las profecías que Jeremías había indicado. A ver si lo logramos ubicar esto, ¿sí? Esta referencia que hace, ¿sí? Y Jeremías era un profeta que estaba viviendo en Judá y Jerusalén, y por supuesto le correspondió vivir todo esto que las dificultades que se presentaron en Israel y en Judá, ¿sí? y en Jerusalén. Un dato importante, porque uno dice, no, pues yo sencillamente me desentiendo de las cosas que están pasando allá, que allá sufran con lo que tienen que sufrir. Eso no se ve en Daniel, esto es importante de identificar. En Daniel 9.2 precisamente. Estamos en 9.13, empezamos la lectura, pero en Daniel 9.2 usted va a encontrar que dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Interesante, ¿sí? Muy juicioso, observador Daniel. O sea, él estaba acercándose a las escrituras que en ese momento estaban a disposición, en el caso del profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años.
Jeremías profetizó ese tiempo, 70 años, ¿vale? De las desolaciones de Jerusalén. ¿Sí? Esto era para saber, entender las cosas. ¿Sí? Se ve entonces en Daniel varias características que podemos ir puntualizando hasta ahora. Es decir, es una persona muy distinguida en su comportamiento, lo suficiente para que el rey Nabucodonosor, a través de sus generales, lo escogieran a él y a otros, pero él, digamos, es como el que más brilla de todo ese grupo, muy distinguido, ¿sí? Muy entendido en la voluntad de Dios, y en aquello que no entiende, muy buscador, podríamos decir, esa sería la palabra, ¿sí? Observador, curioso, ¿sí? Inquieto por eso. O sea, no era una persona que vivía como desconectada de las cosas que acontecían en Jerusalén y en Judá, sino que tenía en estima, por ejemplo, al profeta Jeremías. Y hay que entender que ellos vivieron, digamos que cuando Jeremías estaba profetizando en el pleno y más alto nivel de su ministerio, podríamos decir que Daniel era un muchacho pequeño, es decir, de entre los 10 y 20 años, ¿sí? Desde ahí ya estaba mostrando él unas características especiales, porque él ya tenía la referencia del profeta Jeremías y que lo que estaba diciendo era verdad, en medio de un grupo enorme de falsos profetas que habían en aquel tiempo, o sea, entendido. También podemos añadir a eso sensible a las necesidades de su pueblo, es decir, no indiferente, no egoísta, digamos, con una visión en su ombligo, podríamos decir, en la que solo le importaba él y estar bien él, ¿sí? Generalmente la gente que es así, que solo le importa estar bien y que salir bien él, no es la gente que se destaca en medio de las personas, sino que es gente a veces que son el promedio. El promedio somos así, digamos. El promedio es así. ¿Estamos de acuerdo? Que esté bien yo, el resto ya, ¿sí? La ciudad, la comunidad, el país, eso ya verán. Que esté bien yo. Ya nos comienza a importar el asunto cuando entendemos que pues, el bien individual depende muchas veces y en gran medida del bien colectivo. Entonces ahí sí ya, a ver, veamos cómo hacemos para que a todos nos vaya bien, porque pues ya entiendo yo que ahí entra mi situación. Pero en el caso de Daniel no fue así, porque Daniel fue eyectado, digámoslo así, de Jerusalén y de Judá. ¿Qué significaba eso? Pues que él no iba a pasar ni el hambre, ni las desolaciones de Jerusalén, ni la devastación. Él pudo haber dicho, listo, yo me meto acá, esto así lo ha querido Dios, yo me aprendo la lengua y el idioma de los caldeos, y aquí trabajo, y aquí gano, y aparte me están dando de la ración del rey. O sea, voy a comer una comida, digamos, al nivel de una corte, ¿sí? O sea, le fue bien al muchacho y a un grupo de gente más. Digamos que cualquier persona dice, hasta ahí, ¿sí? Deja de interesarle lo que pase con Jerusalén y Judá. Entonces ya usted se va dando cuenta algunas de las características que hacen a este muchacho especial, ¿sí? El Señor le comienza a mostrar visiones y sueños que complementan las profecías de Jeremías. ¿Sí? Es interesante porque, por ejemplo, las profecías del profeta Daniel complementan lo que, digamos, Jeremías no dijo, establece fechas, por ejemplo, para la venida del Mesías exactas y se cumplieron, por supuesto, ¿sí? Y además de eso también habla del juicio de Dios sobre ciertos imperios que se generarían allí. Por ejemplo, usted puede encontrar en Daniel mucho sobre Alejandro Magno, ¿sí? Y la división en 4 reinos subsiguientes después de él. Es bien interesante eso, ¿sí? Y es una predicción que solamente Dios puede hacer y dársela a un profeta, ¿estamos de acuerdo? Con una precisión, pues, matemática, como debe ser, ¿no? Como debe ser la profecía verdadera, sí, con una precisión matemática. Entonces Daniel es muy especial porque allá en el lugar donde va, en Babilonia, sigue buscando del Señor, tiene una vida devocional muy robusta, Daniel, ¿sí? Ya formada. Eso significa que desde chico o lo entendió o se lo enseñaron, o ambas cosas quizá, ¿sí? Que debía vivir una vida
muy robusta devocionalmente. ¿Qué significa esto? Oración, humillación delante de Dios, dependencia, ¿sí? Y se lo ve también a la par de eso muy estudioso y entendido. Entonces, todas estas cosas están presentes en él. Cuando se va a Babilonia, el Señor le comienza a mostrar visiones y sueños que son la predicción de todas estas cosas que hemos hablado o tocado, digamos, referenciado. Pero él, en el versículo 9, inicia una oración, ¿sí? Hay que entender que Daniel está en el periodo de gobierno de Nabucodonosor, en pleno gobierno. Luego le sigue Belsasar, que es el hijo de Nabucodonosor, que hubo como una corregencia allí, es decir, Nabucodonosor no había muerto y ya Belsasar sí que estaba gobernando, por lo menos en Babilonia. Y luego le sigue los reyes persas, ¿sí? En el versículo 9, en el capítulo 1, perdón, en el versículo 1 del capítulo 9 de Daniel dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, estos ya son persas, ¿sí? De la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. O sea, este estuvo en varias etapas de estos imperios, tanto el babilonio como el persa y el medo. En el año primero, entonces, allí él dirige esta oración, ¿sí? Ya digamos que habían pasado un buen tiempo, ¿sí? En el que él había sido transportado a Babilonia. Ya había pasado un buen tiempo, ya estaba devastada la ciudad completamente. ¿De cuál hablamos? De Jerusalén, ¿sí? Es decir, él sigue conectado en el sentir de Dios con su pueblo. Y este también es otro aspecto que se suma, digamos, a la descripción, a este perfil de Daniel, ¿sí? Ya va a ver usted por qué esto es importante para nosotros. Es decir, él, vuelvo y repito, ya aparte, por el mismo tiempo que hubiese pasado, se pudo haber desentendido. Pero había este sentir, digamos, esta conexión, llamémosle así, hasta emocional con su pueblo, ya no necesariamente desde un punto de vista del patriota o de aquella persona que siente un sentido de pertenencia con una bandera o con una nación, sino en este caso de un sentido, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Porque Jerusalén y Israel es un pueblo que estaba tratando con el Señor, o sea, había este programa de Dios con Israel, con Jerusalén, y comienza a buscar. Usted puede encontrar entonces el versículo 9, el desarrollo de su oración, la oración de Daniel en cuanto a esto, ¿sí? Mire lo que dice: y oré a mi Dios, versículo 4 del capítulo 9, y oré a mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Comienza a desplegarse, ¿sí? Es interesantísima la forma en que él ora. Hemos pecado. Él pudo haber dicho: no, espéreme, yo no he pecado. O sea, los que han pecado son ellos, y no estaría mintiendo. Pero aquí se hace parte del pueblo en un sentido de clamor, de súplica, de búsqueda de ese perdón y restauración, ¿sí? Es decir, que ahí vemos que él no se enreda con, digamos, transferir la culpa. Si, por ejemplo, nosotros somos prácticos, el comportamiento de los unos y los otros en un país o en una comunidad o en un hogar afectan al resto, ¿sí? Uno dice: no, a mí no me importa lo que hagan. Todos estamos interconectados, es decir, a mí me puede afectar lo que hagas tú. Ahí vemos, por ejemplo, las cosas que a veces pasan, que alguien va tranquilo por la calle y llega un tipo que se emborrachó el día anterior y no se conocen, nada tienen que ver, y lo atropella y va barriendo gente o mata a alguien. Por eso, y ahí nos damos cuenta que sí que estamos más interconectados de lo que quisiéramos. ¿Estamos de acuerdo? La gente, la posición que suele asumir es decir: yo no tengo la culpa de este problema. Yo no tengo la culpa de este problema que pasa en Colombia o en la comunidad o en mi casa, ¿sí? Entonces, allí, con eso está diciendo: yo no tengo nada que ver. Y entonces no hay ninguna disposición a mejorar, ni a los cambios, ni a aportar. En este caso, Daniel está aportando desde su condición, porque es la única persona con una gracia suficiente como para
orar a Dios y pedir e inquirir y buscar la ayuda del Señor. ¿Sí? O sea, nosotros hacemos muy mal cuando decimos es que este problema no lo he causado yo y allá vean cómo lo arreglan. ¿Sí? No, porque no es un comportamiento desde un punto de vista de este perfil que es muy interesante y educativo, digámoslo así, conveniente. ¿Sí? Otros llegan al colmo de sí que tener que ver en todo lo que sufren y victimizarse. Es que yo soy así por esto, por lo otro, la culpa es de otros, es que yo no tuve esto, yo no tuve lo otro, ¿sí? U otros han hecho que yo me comporte así, ¿sí? Y esa es la forma más habitual de comportarse de la gente, de desempeñarse, ¿sí? El promedio nos tendemos a comportar, a desempeñar así, a transferir la culpa y a justificar nuestro mal comportamiento en eso. Obviamente, justificando qué cosa, un desempeño mediocre, ¿sí? Porque el resto, digamos, son impuntuales, yo lo soy, porque el resto no son honestos, yo lo soy, porque nadie paga lo que es justo, yo tampoco lo pago, ¿sí? Porque todo mundo hace de forma incorrecta, entonces ya esto ya tiene una inercia, así hacemos las cosas, el promedio se desempeña así. ¿Sí? Y esto es importante que lo entendamos, porque a veces nosotros queremos resultados extraordinarios con comportamientos promedios. Y eso es, por lo menos a mí el Señor sí que me ha hecho entender eso respecto de mí mismo. Es decir, deja de estar en ese delirio de esperar resultados extraordinarios con desempeño promedio. No se puede. ¿Sí? Quieren, por ejemplo, desempeñarse bien en algo y poco tiempo le dedican. ¿Sí? Ya hablemos, por ejemplo, de la escritura o, por ejemplo, de cualquier otro área de aprendizaje. ¿Sí? Entonces la gente, por ejemplo, no estudia lo suficiente y quieren desempeñarse bien. ¿Sí? O quieren los mejores resultados con un desempeño malo. Pero eso es por esto, o sea, esta descripción del perfil de qué es lo que pasa. ¿Sí? Aquí no lo vemos diciendo allá que ardan ellos, aparte se lo merecen. ¿Estamos de acuerdo? Uno, por ejemplo, puede decir eso mismo si uno es salvo, por ejemplo. Uno dice, allá verán ellos, yo igual ya soy salvo. ¿Sí? El resto que sufran en las llamas del infierno, porque el infierno es una cosa real según el dogma bíblico, hay que creerlo y hay que vivir con esa verdad. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay gente que es preocupante, porque si yo sé, por ejemplo, que la gente está destinada a la condenación en el infierno, y yo soy indiferente a eso, estoy dejando un rastro de desempeño tan mediocre y bajo desde un punto de vista del cristiano, ¿sí? Allá verán. Hay gente, por ejemplo, que se les van muriendo alrededor, o sea, es decir, amigos, primos, familiares, y no, o sea, ¿sí? Creen que con una oración y con simplemente que la persona diga que cree en Dios es suficiente, y nosotros sabemos que no es suficiente para ser salvo eso, ¿sí? Entonces yo puedo decir, no, pues allá que el resto que arda, no me interesa, ¿sí? Desde el momento en que yo comencé a entender eso, por ejemplo, comenzó el Señor, me trajo ese entendimiento, porque ese no es un entendimiento mío, ni yo soy un innovador porque entendí eso. No, el Señor le hace sentir eso, le hace entender. Uno se propone de que cada persona que esté a su alcance debe conocer la verdad de lo que yo practico. ¿Estamos de acuerdo? De la verdad del Evangelio. Debe conocerla, tanto como nos sea posible el contacto lo permita, tanto como se pueda, ¿sí? Es el cristiano no debe ser ese cristiano que cuando está en una reunión de todo se habla menos de lo que él cree que es verdad. Eso más habla de que no cree que sea verdad lo que él dice creer, ¿sí? Ya les digo, pues. Otra cosa es este señor, ahí lo vemos, dice, es decir, pidiendo por un pueblo que su calamidad no le toca a él. Él estaba encumbradísimo, digámoslo así, tenía su vida resuelta en términos estrictamente terrenales, ¿sí? En términos estrictamente terrenales tenía su vida resuelta. Así hay gente que, alguien por ejemplo me hacía el comentario de que él lo consideraba muy exitoso, y sí, hay mucha gente exitosa, es decir, que tienen su vida resuelta desde el punto de vista terrenal, pero eso, digamos,
no es un reflejo de su realidad espiritual, para nada lo es. ¿Sí? Daniel es ese tipo de persona que ya tenía todo lo que a veces la gente persigue. ¿Sí? Notoriedad, reconocimiento. Lo honraba Nabucodonosor, lo honraba. Nabucodonosor, que era un rey supremamente egocéntrico, lo honró en una manera especialísima a Daniel, porque fue el único que pudo interpretarle una par de visiones y sueños que tuvo. Fue el único. ¿Sí? Y cualquiera, esas cosas llenan el alma y lo embriagan y lo dejan fuera de toda práctica de la verdad, porque a eso vamos a llegar conforme vayamos avanzando. Es decir, el tema es la verdad. La verdad del Evangelio se practica y se vive independientemente de la realidad que yo viva, que a veces tendremos que pasar por el vergonzoso momento de aceptar que si yo vivo escasez es porque yo no he sido un buen administrador de las oportunidades, de las situaciones. En un país, por ejemplo, como el que vivimos, hay que reconocer que eso es así. Es decir, hay gente que por sus malas decisiones se hunde cada vez más, y con su comportamiento y su desempeño promedio también. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces los culpables son todos, ¿no? Por eso la gente cree que los políticos son su salvador, porque ellos esperan que su deficiencia, eso no lo entienden así, pero pues hay que decirlo, su deficiencia de desempeño sea subsanado por unas buenas políticas. Y obviamente las políticas, por ejemplo, entre mejores, más ayudan. Por eso hay gente en otros países que no tienen que ser brillantes, ¿sí? Y sin embargo alcanzan un nivel de vida tal vez un poco mejor. Pero al final del día uno tiene que, digamos, ver en ese sentido, decir, a ver, ¿cuáles son los resultados de mi comportamiento y de mi desempeño? Tanto en la fe como en todo lo demás. Aquí les dejo eso para que lo, digamos, esparzan este entendimiento sobre todos los aspectos de la vida. ¿Sí? Porque a uno, por ejemplo, en esta vida, desempeñarse hasta para conseguir esposa y conseguirla bonita y conseguirla agraciada y conseguir, hasta para eso toca desempeñarse, ¿estamos de acuerdo? Para mantener un hogar hay que desempeñarse para todo, ¿sí? Y el Señor misericordiosamente nos toma a los que no somos, como encabezo yo esa lista, y nos comienza a guiar por dónde y cómo. Una de las formas es esta, es decir, aquí no vemos indiferencia, sino que Daniel comienza a orar y él dice, no, yo no me voy a enredar con que si yo he pecado o no. Es decir, si yo estoy buscando misericordia, yo entiendo que debo entrar a la presencia del Señor rogando misericordia. Por eso dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Y obviamente eso él no había hecho. Es decir, es una persona de un temor de Dios extraordinario. Cuando le dijeron que deje de orar, dijo, yo no dejo de orar. Ni siquiera cierro la ventana. Sigo orando y que me vean. Cuando uno ve eso, dice, este tipo es, sí, hombre, tan fácil que es cerrar la puerta y hacer la puerta cerrada. ¿Sí? Y no necesariamente estás poniéndote en una posición probablemente que Dios no acepte. Pero él decía, no, es que Dios sí me ve. Y a veces, mire, es interesante, pero nosotros nos cuidamos más de ser vistos por los hombres que ser vistos de Dios. Otro rasgo del desempeño que determina las cosas que se viven a nivel espiritual y natural. ¿Sí? Nos cuidamos más. Es decir, que si es bien visto orar, que me vean orar, como en la iglesia, digamos. ¿Sí? Pero si no es bien visto orar, que no me vean orar. Si es bien visto llevar la Biblia, que me vean con la Biblia. Pero si no es bien visto, no, olvídate. ¿Sí? O sea, la escondo. ¿Sí? A ese nivel, digámosle así, de mediocridad, a veces se ve en la gente. ¿Sí? Diferentísimo.
Y nadie está amenazando su vida, que de más de una desaprobación no va a pasar. ¿Sí? Por eso la gente hace lo que es bien visto a pesar de que no convenga. Se andan en rumbas, andan en los pecados, se meten en malos caminos, ¿sí? Pierden el tiempo, derrochan su salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creen que es bien visto. Es bien visto estar en un grupo de amigos, es bien visto una cosa. Así, desde una perspectiva social, desde las vitrinas sociales. ¿Sí? Porque claro, el cristiano apartado, el cristiano consagrado al Señor, ese tú no lo vas a encontrar ni en las rumbas, no lo vas a encontrar ni en las disoluciones, no lo vas a encontrar en las cosas que el mundo anda, en su desenfreno de disolución. Esa es una expresión enteramente bíblica, ya la estuvimos viendo hace un tiempo. A estos les parece cosa extraña que no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución. Recuerda que lo estuvimos viendo hace un tiempo. ¿Sí? Entonces, así es la gente. Pero ese es el desempeño. ¿Sí? Esa es la situación. ¿Y qué se muestra allí? Falta de entendimiento, falta de sensibilidad, falta de fe, falta de temor de Dios. Pues yo les tengo que decir las cosas como son, para que quien tenga oídos para oír, que oiga, pues allá cada cual, ¿no? Él se pone, digamos, y se deja salpicar por ese pecado en un cierto aspecto por la búsqueda de la misericordia. Él no había hecho eso. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas. Cuando uno quiere solucionar verdaderamente un problema, uno no debe atascarse con qué tanta culpa tiene el otro y qué tanta culpa tengo yo. Si uno realmente ama algo, no lo deja perder. Por eso es que hay gente que dice, no, es que yo amo a mi esposa o amo a mi esposa y a mi esposo y el hogar. Pero cuando tienen que pasar por encima de la culpa del otro, porque en una pareja siempre hay, los dos tienen la culpa en cierta medida. Y siempre hay uno que lleva más algo, ¿no? Algo más, obviamente. ¿Sí? Pero cuando uno ama realmente, uno dice, a pesar de que tú eres más culpable que yo por mis hijos y por mi hogar y por ti, me quedo. ¿Sí? Y oro. Y cuando voy a orar al Señor no le digo, no, es que ves a vieja loca que me diste, sí, ya viste, Señor, que eso nadie puede con ella. La gente por lo general no quiere que duren las relaciones, sino que le dicen, sí, lo que pasa es que no, o sea, no, la gente no practica la verdad, pero el íntimo pensamiento a veces no es lo mismo que sale de la boca. Por eso es que hay gente que dice, llévatelo, Señor. La verdad, ahí están siendo honestos, digamos. En otro caso a veces dicen, no, la verdad, hay gente que cree que la solución a sus problemas es la muerte de su pareja. Así. Te dice, ay, pero ¿qué será? ¿De qué parejas es que habla usted, pastor? Qué inmoral. Ah, hijito, tú no me vas a convencer a mí, ¿estamos de acuerdo? Perdóname. Esa es la verdad. ¿Sí? Así es las cosas. ¿Sí? Hay gente que cree que la solución, por ejemplo, para sus problemas es que se muera el viejo que va a dejar una herencia. Así es, literal. ¿Sí? Así es. No están viendo nada. El egoísmo campea, digamos, es la moneda corriente. ¿Sí? Como alguien dijo por ahí, el egoísmo es paisaje en nuestra sociedad. ¿Sí? Y usted dice, sí, y es que así somos todos, así somos la mayoría. ¿Sí? Por ahí sale uno, dos o tres que de pronto, de forma inexplicable, pronto no tienen eso. Pero así somos la mayoría. Pero ahí es donde por lo menos uno debe vivir con verdad en su corazón, para que no estén esos delirios de que cree que se merece mucho cuando no se merece. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que cree que se merece mucho de Dios y su nivel de consagración es paupérrimo, hermano. ¿Sí? Su nivel de temor y de reverencia al Señor es malísimo. ¿Sí? Entonces estamos en un problema. Yo, por ejemplo, si yo quiero solucionar un problema, yo no me puedo simplemente dividir con, por ejemplo, mi esposa, no. Yo tengo que pasar por la situación de aceptar que algo tengo que ver en el problema que hay aquí. Puede ser más o puede ser menos, pero si yo lo quiero solucionar, es en rodillas delante del Señor, clamando y pidiendo misericordia, más allá de quién tiene la mayor carga de culpa.
En este caso Daniel tiene una carga de culpa nula, es que es nula, el tipo no tenía nada que ver, ¿sí? Cosa diferente, Sedequías, Joacim, toda esta gente del pueblo de Judá, sí, esos profetas, por ahí hay uno que Hananías, toda esta gente sí tenían mucho que ver, digamos, en la precipitud del deterioro que tenía Judá y Jerusalén. Sí. Ahora, cuando la gente, por ejemplo, no se quiere portar bien, también utiliza toda suerte de excusas, que mi mamá, que mi papá, una cosa. Eso es porque tú quieres complacer algo de ti que sabes que está mal. ¿Sí? Si tú, hoy que estás enfrentado a esta palabra, quieres comenzar a hacer las cosas bien por tu cuenta, y a veces solo para ti, porque es lo único que puedes abarcar, adelante. ¿Estamos de acuerdo? Siguiendo la verdad del Señor. La verdad, y ya les voy a decir por qué esto es tan importante, porque es el versículo 13, inicia con eso. Tómense el tiempo de leer en Daniel 9, en estos versículos iniciales, hasta llegar al 13, que es donde nos vamos a detener hoy. Y usted se va a dar cuenta que Daniel es supremamente empático con Judá y Jerusalén, clamando misericordia, pidiendo perdón y todo. Y otra cosa, poniéndose de acuerdo con el Señor. Eso en la oración es fundamental, ¿sí? Mire, convengamos algo, la gente no ora. Y si da sus primeros pasos en orar, es una oración completamente sin entendimiento y sin verdad, ¿sí? Y sin ponerse de acuerdo con el Señor. Mire lo que pasa con Daniel en el versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. ¿Sí? Es un conocimiento tremendo. Y no hemos implorado el favor. O sea, aún la gente que está sufriendo el gran mal que la misma ley de Dios le trae sobre su vida, porque el mal de la tierra, atentos a esto, para cualquiera que diga, no es que porque hay cosas malas en la tierra, no es porque Dios sea malo, ni especialmente indiferente. El mal de la tierra, tanto en Jerusalén y en Judá como en toda la tierra, es por causa de la ley de Jehová. La ley de Jehová sentencia al hombre a las consecuencias de las que vive. ¿Sí? Es la palabra de Dios, la justicia de Dios lo que hace eso. ¿Sí? A las naciones, a las generaciones, a todos, en mayor o en menor medida. Obviamente no todo el mal ni las consecuencias que de Dios vienen para el hombre se van a ver en la tierra solamente. Porque si a ti tu vida te parece un infierno, déjame decirte que es un paseo, es una playa paradisiaca para lo que es el infierno. ¿Sí? Lo que pasa es que a Dios no se le escapa ni el vivo ni el muerto. Sí, por eso dice, está establecido que el hombre muera una vez y después de eso él, juicio, no se le escapa. Hay gente que con sus maniobras logra a veces ser muy esquivo con las cosas que pasan en la tierra, y el Señor lo está esperando detrás del umbral de la muerte para que rinda cuentas. ¿Sí? Para que rinda cuentas como debe ser. Y nosotros no hemos implorado. Implorar, esta palabra, ¿no? Es una búsqueda, es un clamor muy, digamos, cargado de sentimiento, cargado de necesidad, una búsqueda muy humillada, esto es implorar, el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos, y aquí viene la expresión que a mí más me hizo detenerme cuando leía esto, dice, para convertirnos de nuestras maldades, y él no había cometido por lo menos las maldades típicas de su pueblo, y entender tu verdad. Eso es todo lo que tiene que pasar en nosotros, convertirnos de nuestras maldades y entender la verdad de Dios. Al final del día esto es lo que es la conversión, la metanoia, ¿sí? Porque hay gente que no se aparta de su maldad ni se convierte de ella y tampoco entiende la verdad. ¿Qué está pasando con Daniel? Mire, Daniel no es un practicante de las maldades del resto de su pueblo, pero es una persona que entiende la verdad, que se esforzó porque Dios le explicara, le diera a entender. Yo ruego por ustedes, iglesia, para que el Señor les haga entender su verdad. El día que ustedes entiendan su verdad, ustedes no van a estar jugueteando con el mundo ni nada. Ahí se acaba la tibieza, la verdad, cuando se entiende la verdad. Ahí se acaba, por ejemplo, la mediocridad, porque si bien uno puede que no tenga el mejor de los desempeños, uno ya aquí está muy claro, ¿estamos de acuerdo?
Entender la verdad del Señor es, pero de las cosas más importantes. Esto era lo que le faltaba al pueblo, además, por supuesto, de convertirse de nuestras maldades. Lo más que se ve en este retrato, digamos, de la situación espiritual de Judá es que ellos ni siquiera consideraban como malo lo que hacían. Y esto es algo que también pasa hoy en día, es decir, hay gente que a lo malo llama bueno y a lo bueno malo. Por eso no tienen problema, por ejemplo, con aceptar cualquier ideología retorcida de género, no tienen problema. ¿Sí? Llaman bueno a la rebeldía cuando la rebeldía no es buena. ¿Sí? Y así nos podemos ir de largo con muchas cosas de inmoralidad. Y a lo bueno, eso llaman malo. ¿Sí? Imagínense la conversión que debe haber allí, en esa persona. ¿Sí? Si quiere sentarse a hablar con el Señor. Pues. Si no, no. Si no, siga nomás, porque ¿qué hacemos? ¿No? O sea, usted no está buscando lo que Daniel estaba buscando. No está buscando el favor, no está buscando la restauración, ni está buscando las explicaciones. Dios no solamente lo vamos a Dios no solamente lo vamos a buscar por soluciones, ¿sí? Sino por explicaciones. O sea, Él nos explica por qué pasan las cosas en nuestra vida y en la sociedad y en general. ¿Sí? Muchas veces Él no te va a dar una solución a ti, te va a dar una explicación a través de su palabra. ¿Sí? Lo que a mí más me ha ocurrido frecuentemente es que cuando me explica las cosas yo dejo de pedir la solución, porque yo sé que a veces la solución está más en mí o en algún tema contextual que de Él. ¿Sí? Él da explicaciones a todo, por qué morimos, por qué sufrimos. ¿Sí? Perspectivas espirituales, por ejemplo, como el hinduismo, señalan, por ejemplo, que no es un tema centrado en ningún dios, sino es más que todo una filosofía que pretende tratar con el sufrimiento humano, entenderlo. Pero obviamente, pues, ¿qué va a poder entenderse si Dios, que es el que tiene las respuestas, no está allí? Sí. El Señor sí nos explica por qué sufrimos, por qué enfermamos, por qué nuestra alma no se sacia, por ejemplo, por qué no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa dentro de nosotros? ¿Por qué nos acobardamos? ¿Por qué tememos? El Señor nos los explica. ¿Sí? Ahora, el entendimiento que nosotros tenemos que tenemos como iglesia, que es un buen nivel, yo creo, por ejemplo, que nosotros, Salem, tenemos un buen nivel de entendimiento de la verdad. ¿Sí? Y no, digamos, como dicen por ahí, no estoy dispuesto a discutirlo con nadie, aunque cada cual verá. Pero yo sí creo eso. Aún así, nos falta mucho. Porque esto es una búsqueda que se debe dar, ¿sí? Cada vez más consciente, cada vez más deliberada. Por eso dice aquí, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu voluntad, tu verdad, perdón, entender tu verdad. Por tanto Jehová veló, mire cómo funciona aquí, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová. No hay forma de relacionarse con Dios partiendo de la premisa de que Él es injusto. ¿Sí? La verdad te va a llevar a entender que Él es justo en sus caminos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que nosotros los cristianos insistimos tanto en el reconocimiento del pecado para ser salvos. ¿Sí? No del pecado porque hay gente que dice, no, es que yo soy pecador como todos los demás, pues, pero no tanto así. No creo que merezca la exclusión de la presencia de Dios, ¿no? Pues en medio de todo soy una buena persona. No, esa no es la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica es que el pecado nos hace malos, ya delante de Dios. ¿Sí? Y hay gente que dice, no me siento señalado por el pecado, por la ley. Cuando eso pasa, hay que insistir en la ley, porque la ley es la que convierte el alma. Dice que la Biblia que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Sí? Pero a veces la ley no es suficiente, la gente no se siente señalada. Pues yo le digo algo, nadie va a ir al cielo, al lugar de reposo de la vida eterna, ni nadie va a
tener una relación de favor de Dios llamándole a Dios mentiroso. ¿Sí? Mire lo que dice por acá en un verso, dice en 1 de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, en ese sentido que les estoy explicando que debemos entenderlo, le hacemos a Él mentiroso. La gente quiere relacionarse con Dios llamándolo mentiroso. Sí. No, yo no he pecado. No, tienes que dejar tu maldad. Sí, tienes que convertirte de tu maldad. No tanto es dejarla en un sentido en que te desacoplas de ella y ya tú eres puro, no. Convertirte de tu maldad, entenderla y practicar la verdad del Señor. Ahí vemos, esa es la oración que es respondida, para que ustedes y yo lo tomemos muy en cuenta. Es la oración con entendimiento. Es la oración que habla la verdad de Dios. ¿Sí? Esa es la oración. A nosotros nos toma un tiempo largo aprender a orar así. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios en nuestra boca siempre será una mejor oración que nuestras propias expresiones personales a Dios. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, quiere aprender a orar, le toca ser un conocedor muy afilado, digamos, de las palabras del Señor. Y entonces la gente dice es que Dios no responde, es que una cosa, es que la otra. No, Dios sí responde, es misericordioso. ¿Sí? Yo sí creo que es así. Lo que pasa es que la gente ora desde su engaño de maldad, desde su engaño que no le permite entender la verdad de Dios, de la cual está hablando el versículo 13, dice, de nuestras maldades y entender tu verdad. ¿Qué concluye Daniel? Dice, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras, porque no obedecimos su voz. En el 15 dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste de renombre, el cual tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Hay un verso que declara una verdad también importante para nosotros. Todas lo son, ¿sí? Pero aquí hay uno que es muy interesante, que dice de Jehová es perdonar, o sea, es propio del Señor perdonar pecados. A ver si lo ubicamos ahí. Por ahí debe estar en los versos precisamente que estamos siguiendo. O será una versión que de pronto lo traduce así. Tuyo es propio de ti perdonar pecados. Esa es otra verdad. Es decir, el único que puede perdonar los pecados y a quien nos debemos referir con devoción en ese sentido es Él. Y ya no apelar, por ejemplo, porque eso es lo que pretendía, bueno, pero si nos ponemos a buscarlo, de pronto se enreda. Si, ¿ya lo pusieron ahí? Eso, ahí está, 9:9, gracias. Un poco antes de lo que citamos, claro que sí. Y de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. ¿Sí? O sea, ¿qué está haciendo? Está apelando a un rasgo del carácter del Señor que hace que, digamos, la mano de Dios bascule sobre nosotros con misericordia. ¿Sí? No solo con justicia, sino con misericordia. La mano de Dios para la iglesia de Cristo bascula en misericordia y en la justicia que Cristo nos entrega. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Por eso dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Ese es el perdón y la misericordia. Pero para eso uno tiene que casi que aceptar que es pecador a pesar de no sentirse tanto. Por ejemplo, aquí vemos que él en ningún momento dice, no, yo no, fíjate que esa gente sí bastante mala, pero yo no. O sea, él está siendo parte de un pecado colectivo, un pecado que hasta cierto punto él podía ver dentro de sí, ¿sí? Y eso es un misterio, porque, digamos, un perfil cercano, por ejemplo, a la perfección, como es Daniel, haya pecado cuando se encuentra delante de la santidad de Dios. Lo mismo que Job. ¿Sí? Job también
dice que él consideraba pues que no tenían, que era irreprochable, pero cuando estamos delante de Dios no. ¿Qué diremos nosotros? Que pues nosotros sí somos a veces parte del problema, ¿sí? Consideren esto pues para que encaminen su oración y su relación con el Señor. Vamos a orar.